Es el maestro Vicente Castro Castro, investigador del cuerpo académico de la UNACH en Tapachula, específicamente. Profesor investigador del Centro de Investigaciones con Visión para Mesoamérica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y ahora participó usted con una ponencia, participa usted con una ponencia en el 7º Congreso Internacional de Jóvenes Científicos y Tecnólogos 2021. El nombre de la ponencia para la opinión pública. La crisis ambiental planetaria, la urgente necesidad de actuar. Es un tema importante que hoy nos demanda la participación de todos, ¿no? Claro, mire, la plática va enfocada en una primera parte a contextualizar a nivel planetario la crisis que ya estamos viviendo, no que vamos a vivir, sino que ya tenemos actualmente, al grado que la Organización de las Naciones Unidas ha dicho, su secretario general Antonio Guterres, en diciembre del 2020, él declaró que nuestro planeta está roto. Está roto porque tiene 3 crisis ambientales fuertes: la crisis climática, la crisis de contaminación y la crisis de biodiversidad. Entonces, esas 3 crisis que están afectando a todo el planeta, indudablemente vamos a evidenciarla el día de hoy, vamos a ver, a evidenciar cada una de estas crisis y cómo nos está perjudicando. Pero terminamos en la segunda etapa con un caso concreto, porque muchas veces lo vemos como algo tan grande el planeta que decimos, esto no nos afecta a mí, ¿no? Entonces, al final, esta ponencia también aterriza en un caso concreto del municipio de Tapachula. Le digamos a la opinión pública cuál es la evidencia ahora de esta crisis. Ok. En primer lugar, la crisis climática. La crisis climática centrada en lo que es el calentamiento global y cómo nuestro planeta se está calentando con el paso de los años. En la conferencia de las partes, el COP20, me parece que fue, se define un límite máximo que en promedio el planeta no debe de rebasar en su temperatura promedio ambiental, que es de 1.5 grados centígrados. Lamentablemente, en varias partes del planeta hay lugares donde ya se ha rebasado, y lamentablemente Chiapas es un estado altamente vulnerable al cambio climático. Las evidencias muestran que nos estamos calentando muy rápidamente y a una tasa mucho mayor que en otras partes. En cuanto a la crisis de contaminación, tenemos problemas en la contaminación fundamentalmente del agua, que es el recurso vital, ¿sí? Donde la disponibilidad de agua por habitante ha descendido fuertemente debido, por un lado, a la contaminación de los cuerpos de agua, al manto freático, a los ríos, ¿sí? Y por otro lado, por la disminución en la disponibilidad. Cada vez llueve menos y cada vez esto hace que los ríos, los caudales sean menos y el manto freático también. Y en cuanto a la crisis de biodiversidad, tenemos que prácticamente de todas las especies que han existido a lo largo de la historia de nuestro planeta, actualmente se acepta que alrededor del 99% de esas especies que han venido existiendo a lo largo del tiempo, ¿sí?, han desaparecido. En el caso actual se dice que estamos viviendo ya la 6ª extinción masiva, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver en cuanto a la tasa de extinción de mamíferos, de aves, de reptiles, de peces, ¿sí?, y de una gran variedad de animales y plantas. Son las 3 crisis. ¿Y qué hay que hacer para revertirlas o mitigarlas y evitar que sigan avanzando? Pues mira, en primer lugar, yo creo que tenemos que centrarnos mucho en el individuo, en el ciudadano. Yo comentaba hace rato que somos muy buenos para criticar lo que está pasando afuera, pero poco en criticarnos nosotros mismos. ¿Qué hacemos nosotros? Y es parte de lo que vamos a abordar también en esta plática. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Primero, concientizarnos que somos nosotros la solución y empezar a actuar nosotros en casa. ¿Cómo podemos empezar a hacerlo? Usemos menos el coche, ¿sí? ¿Cuánta gente tiene coche y cuánta gente dice voluntariamente, un día a la semana no voy a usar el coche y me voy a ir en transporte público? Nadie lo hace, ¿sí? Estamos tan cómodos que hoy usamos el coche hasta para cosas que podemos ir a 3 cuadras, pero usamos el coche, ¿sí? Vamos buscando un desarrollo económico fuerte que necesitamos además, pero muchas veces no es planeado y no es en este concepto de desarrollo sustentable, y nada más lo vemos en el concepto de desarrollo económico, generar más riqueza, y eso nos está quebrando también ese equilibrio que debemos de tener en el desarrollo sustentable. Podemos hacer, por ejemplo, ser más activos en cuanto a recuperar áreas degradadas, participar en programas de reforestación, de rescate de fauna, estar dispuesto a pagar más por los servicios ambientales que tenemos y que hoy son gratis. Por ejemplo, todos los días nosotros generamos desechos en nuestros hogares con aguas residuales.
¿cuánto estamos dispuestos a pagar para que esas aguas sean tratadas? Porque gran parte de las aguas que generamos nosotros se van a los cuerpos de agua sin ser tratados, son contaminantes. Pero somos nosotros el origen de ese problema, entonces tenemos que ser nosotros el origen de la solución. Claro. ¿Y de los gobiernos, de las políticas de gobierno, se pueden esperar mucho o poco? Esa es la otra parte un poco más complicada. Realmente nuestras autoridades son las que tienen la responsabilidad de administrar y son los que son los responsables de aplicar las leyes. Y hace unos días estaba en una reunión precisamente con algunas autoridades y mi observación es siempre que tenemos muchas leyes, que tenemos muchos reglamentos, que tenemos muchas normas, pero no tenemos quien las aplique. O sea, realmente es triste ver que una denuncia de carácter ambiental, ¿sí?, es atendida 2, 3 semanas o hasta 2 meses después, cuando ya el delito a veces hasta ya desapareció, ¿no? A nosotros nos ha tocado hacer denuncias de tala, por ejemplo, de mangle en áreas de reserva, y resulta que allá en la costa, por ejemplo, no hay la Fiscalía Ambiental no tiene presencia allá, la Procuraduría Ambiental no tiene, hay que venir a hacer la denuncia a Tuxtla. Tuxtla en lo que lo atiende, si manda a alguien lo manda como 2 meses después a ver y ya desapareció todo esto, ¿no? Y después de que, y muchas veces nos dan el argumento que no entramos a ciertos lugares porque es riesgoso, pero la ley se tiene que aplicar y tenemos que recuperar estas áreas naturales protegidas. Ahorita hay un problema de invasión de áreas naturales que se ha denunciado pero que no se atiende. Es necesario que las autoridades sí actúen, atiendan y actúen ya de manera urgente en atender esos problemas ambientales que no lo hacen y que difícilmente parece ser que en el corto plazo lo van a hacer. Muy bien, maestro. Yo le agradezco mucho que nos haya puesto esta información para la opinión pública muy importante en un tema que nos aqueja realmente a todos. Mucho gusto, a la orden.